La globalización ha traído consigo que todos los países hayan comenzado a desarrollar nuevos mecanismos, tanto en el ámbito de la política económica como de la política fiscal. Y esto viene mucho después de lo que fue la crisis financiera del 2008. Hay un tema que a lo largo de todos estos años ha venido tomando mucha fuerza, y es el intercambio de la información tributaria. Y ya esto se ha ido a un plano mucho más global, en donde buscan la coordinación de las políticas tributarias entre los diferentes países. En la mañana de hoy, Credicorp Bank le da la más cordial bienvenida a todos ustedes a este conversatorio en donde aprenderemos de primera mano de nuestros expertos invitados, Angélica Marrero de Mulford Abogados y Pablo Pérez Tax and Corporate, sobre los aspectos legales y tributarios del beneficiario final y del intercambio de información fiscal. Para mí es un placer poder acompañarles en la mañana de hoy. Mi nombre es Ana Lucía Espino y estaré como moderadora. Antes de iniciar el conversatorio, vamos a explicarle brevemente cómo va a ser la dinámica, ya que sabemos que es un tema muy importante para ustedes y de la cual seguro tendrán algunas dudas. Ustedes van a poder hacernos preguntas y respuestas. Para ello, van a poder ir dejando todas estas preguntas en la ventanilla de Q&A. Nuestro equipo irá recopilando todas estas preguntas y al finalizar el conversatorio, nuestros panelistas les estarán respondiendo. Ahora, sin más, vamos a dar inicio a este conversatorio dándole la palabra a la vicepresidente de Banca Privada y Banca Internacional, la señora Marlene Michel Díaz. Buenos días a todos. En nombre de Credicorp Bank, le damos la más cordial bienvenida y las gracias por estar con nosotros hoy en este conversatorio sobre temas tan interesantes e importantes de nuestra actualidad, como lo son el beneficiario final y el intercambio de información fiscal. Para nosotros es muy importante la tranquilidad de todos nuestros clientes. Es por ello que hoy les servimos a ustedes como puente entre los expositores y ustedes en la mañana de hoy, brindándoles el espacio para que puedan aclarar todas sus dudas sobre todos los temas mencionados. De cualquier forma, sus preguntas o sus consultas serán aclaradas por los expositores una vez finalizadas las intervenciones. Antes de empezar el conversatorio, les comentaré brevemente algunos detalles importantes de nuestra entidad financiera. Para nuestros invitados prospectos clientes y para nuestros clientes invitados, queremos mencionarles que Credicorp Bank pues, es un banco de más de 25 años de trayectoria en la plaza panameña y forma parte de un grupo corporativo Regency muy fuerte, destacados por manejar sus 6 unidades estratégicas de negocio, como lo son bienes raíces, retail, energía, logística, servicios financieros y seguros. Estos últimos, pues, es la compañía de seguros número 1 del país. Todo esto, pues, esta forma estratégica de proceder nos ha hecho que el grupo, hablándole un poquito de los indicadores del grupo, llegar a un total de activos de 2.500 millones de dólares aprox, un total de patrimonio de 450 millones de dólares, un rendimiento sobre activos de 1.71, una reserva de préstamos de 1.14, muy por debajo de la plaza, o sea, muy por encima de los promedios de la plaza, y una utilidad neta del grupo total de 41 millones de dólares. Cabe destacar que esta es una entidad que tiene más de 110 años, tomando como punto de partida la compañía de seguros, pues que tiene 110 años. Esta versatilidad del grupo pues, ha hecho que el banco como tal, ahora pasando a los índices del banco, Fitch Rating nos haya podido dar una continuidad en la calificación de riesgo para riesgo con grado de inversión de BBB-. También podemos ver cómo ha sido nuestro crecimiento sostenido en el tiempo, que tenemos hemos llegado a 1.800.000 millones de dólares en total de activos, y como vemos el patrimonio ha llegado a 260 millones de dólares, patrimonio del banco, igualmente que la utilidad neta, pues en el año 2019 llegó a 25 millones de dólares, utilidad que se ha mantenido a pesar de la pandemia. Nuestro cierre mantuvo la misma utilidad del año anterior, que pues vino en crecimiento desde 1992. Con esto, pues, les demostramos pues, que estamos, tanto para nuestros clientes que tengan la tranquilidad, como para nuestros futuros clientes que están participando de este foro, de este conversatorio, pues la solidez que tiene Credicorp Bank Panamá.
pasando, pues le doy la palabra a mi compañera, la directora comercial de la Oficina de Representación, la señora Adriana García, quien les va a hablar breves minutos de la Oficina de Representación y quienes trabajan en ella. Muchas gracias, Marlene. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Pues quiero darle la bienvenida a todos nuestros clientes de la Oficina de Representación, a nuestros invitados y todos los presentes en este espacio tan importante para contextualizar los temas que han sido mandatorios por nuestros gobiernos nacionales. Iniciando enero del 2017, Credit Corp inauguró una oficina de representación en Bogotá, Colombia, con el propósito de ofrecer facilidades financieras y bancarias a empresas con negocios internacionales entre Panamá y Colombia. Igualmente, esta oficina promueve los vínculos comerciales en busca de oportunidades de inversión y facilitando los procesos de integración entre los dos países. En la oficina de representación contamos con un personal calificado para atender de manera oportuna y eficiente a todos nuestros clientes. Es por esto que en el área operativa y administrativa se encuentra nuestra compañera Judy Natalia Vargas, que nos acompaña desde hace más de 8 años con un manejo extraordinario en las labores encomendadas para nuestros clientes del banco, ayudándolos en todos sus procesos. También nos acompaña José Doncel, haciendo parte de nuestro personal de confianza desde hace más de 12 años, como emisario y guía de nuestra oficina. José nos acompaña prácticamente desde los inicios de la oficina y es uno de los compañeros más antiguos y más dedicados de la oficina. Y me presento, soy Adriana García, directora comercial, que los acompaña desde hace más de 1 año, y adicional de ser la encargada de la oficina, en Colombia también mi función principal es acompañar, asesorar y culminar de la mejor manera la vinculación de clientes en nuestro banco en Panamá. Así que les doy la bienvenida. Este espacio fue creado para ustedes, para aclarar las dudas. Cuenten con nosotros. Aquí en la presentación están los correos electrónicos y cualquier duda o inquietud, estamos a la orden en la oficina de presentación. Bienvenidos. No te oye, Anita. Muchísimas gracias, señora Marlene y señora Adriana, y gracias a ustedes, clientes, futuros clientes, por estar conectados en la mañana del día de hoy. Ahora sí, vamos a pasar a materia para lo que estamos aquí reunidos, y es para poder aprender un poquito de este tema que es tan importante hoy en día. Para poder empezar, vamos a iniciar con la abogada Angélica Marrero, que es de Mulford Abogados. La señora Angélica es abogada egresada de la Universidad Latina de Panamá, con más de 10 años de experiencia en las áreas de derecho corporativo, civil, fiscal y propiedad intelectual. Cuenta con una amplia trayectoria asesorando empresas y brindando estrategias de planeación patrimonial, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Señora Angélica, le damos la bienvenida a este conversatorio y muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. La presentación es toda suya. Gracias, Ana Lucía, por la presentación. Buenos días a todos los participantes. Antes de empezar, yo quiero darle las gracias a Credit Corp por esta excelente, sin duda excelente iniciativa, por invitarme a participar a este conversatorio que estoy segura que va a ser de gran utilidad para todos los asistentes. Entonces, vamos a empezar y voy a compartir la presentación para que todos la puedan ver. Ahí la ven. Sí, perfecto. Perfecto, Angélica, ahí la vemos. Muchísimas gracias. Entonces, como les comenté o como les comentó Ana Lucía, vamos a tocar brevemente temas de actualidad, temas muy importantes, y el orden de esos temas, vamos a empezar, les voy a brindar el índice o la guía de los temas que vamos a conversar en el día de hoy. Vamos a empezar con aspectos generales de las sociedades anónimas en Panamá. Seguido, conversaremos sobre las fundaciones de interés privado, el registro de beneficiarios finales y, por último, conversaremos sobre el intercambio de información automático entre Panamá y Colombia. Arrancamos con las sociedades anónimas. Panamá ofrece diversos tipos de entidades jurídicas
todas estas entidades jurídicas están dentro de un marco legal de gran estabilidad política, estabilidad financiera, estabilidad jurídica. Sin embargo, de todas estas entidades jurídicas que Panamá ofrece, sin duda, las más frecuentemente utilizadas son las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado. Las sociedades anónimas son el vehículo comercial por excelencia. Son ampliamente utilizadas por la comunidad internacional debido a que ofrece múltiples ventajas, beneficios, y esos beneficios y esas ventajas las obtenemos de manera operativa y también ventajas tributarias. ¿Cómo están compuestas las sociedades anónimas? Esta es la estructura básica y más importante de las sociedades anónimas. Por supuesto hay otros elementos, pero quiero aprovechar la oportunidad para conversarles un poco sobre los aspectos más importantes de las sociedades anónimas. Empezando con los accionistas, que la Junta de Accionistas, que viene siendo el poder supremo de las sociedades anónimas. Los accionistas pueden ser, o características de los accionistas es que pueden ser cualquier persona de cualquier nacionalidad, pueden ser panameños, pueden ser extranjeros, y estas personas o estos accionistas pueden vivir dentro o fuera de Panamá, pueden ser otras entidades también. Y la ley establece un requisito de mínimo un accionista y no hay límite para la cantidad de accionistas, puede haber múltiples, una pluralidad de accionistas. Una característica importante de la Junta de Accionistas es que la Junta de Accionistas no es confidencial en el sentido de que no se debe registrar en el pacto social o no es necesario registrarlo en el pacto social de la sociedad o en los estatutos de constitución de las sociedades, y por eso el nombre de sociedad anónima. Los directores, la ley sí establece un mínimo de 3 directores. Los directores son, la junta directiva, son el órgano que administra los negocios de la sociedad. Así como los accionistas, los directores pueden ser panameños o extranjeros, pueden estar domiciliados dentro o fuera de Panamá, y a diferencia de los accionistas, los directores, la información de los directores, es decir, la identidad, el nombre completo, el domicilio, sí queda registrado y es considerado información pública, pues queda registrado en el pacto social o en los estatutos de constitución de la sociedad anónima. Los directores también ocupan cargos que legalmente los conocemos como dignatarios, y los directores pueden ser el presidente, el secretario, el tesorero. Cada persona o cada director puede ocupar un cargo, sin embargo, nada impide que un director ocupe varios cargos. En cuanto al capital de las sociedades anónimas, la ley no establece un requisito mínimo de capital. Generalmente se utiliza un capital estándar que es $10,000. Sin embargo, este es un capital social en el sentido de que no tiene que ser desembolsado para poder constituir la sociedad, ni hay un límite de tiempo para pagar este capital. Quise incluir también un aspecto importante sobre las sociedades anónimas, que es el tema del agente residente, que es un requisito obligatorio e indispensable que todas las sociedades constituidas en Panamá cuenten con y tengan un agente residente, que puede ser un abogado o una firma de abogados. Los agentes residentes tienen múltiples funciones, pero una de las más importantes es que el agente residente sirve de enlace entre la sociedad, la entidad y el gobierno de Panamá. Es importante aclarar que los agentes residentes no tienen participación accionaria sobre las sociedades anónimas y por lo tanto no toman decisiones en cuanto a las sociedades que constituyen. Una vez incorporadas las sociedades para fines prácticos, las sociedades las podemos clasificar, las sociedades anónimas, en sociedades que realizan actividades dentro de Panamá y las sociedades que realizan actividades fuera de Panamá, que son las llamadas sociedades offshore. Las sociedades operativas, y hago esta distinción porque en Panamá el régimen tributario se basa en la fuente territorial del ingreso. Esto quiere decir que las sociedades, o únicamente las sociedades que operen localmente, que generen ingresos dentro de Panamá,
están sujetas o estarán sujetas a un régimen impositivo, es decir, al pago de impuestos, a la presentación de declaraciones, al pago de tasas municipales, dependiendo de la actividad comercial que realicen, y básicamente tendrían estos impuestos que ven en la presentación, que sería el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, que es el IVA en Panamá del 7%, estarán sujetas a un impuesto de aviso de operaciones que es calculado con el 2% del capital de la sociedad, pero hay unos rangos de un mínimo de 100 y un máximo de 60.000, y también el impuesto sobre la renta. Pero es importante aclarar que este régimen tributario aplica para las sociedades, como les comenté, que generan ingresos dentro de Panamá. En cambio, las sociedades anónimas que operen o que realicen actividades fuera de Panamá, que son conocidas sociedades offshore, estas sociedades no están sujetas a un régimen tributario dentro de Panamá, sin embargo, sí están obligadas a llevar registros contables. Que los registros contables se pueden llevar, una ventaja es que se pueden llevar en cualquier parte del mundo, no es necesario dentro de Panamá, pueden llevarse perfectamente fuera de Panamá, y es obligatorio que los registros contables, la información de dónde se van a llevar esos registros contables, quién los va a llevar, quién será la persona encargada, esa información es obligatorio que se le suministre a la gente residente y que siempre esté actualizada. Vamos a pasar, siguiendo el orden de los temas, vamos a conversarles, o les quiero conversar sobre las fundaciones de interés privado, que como les comenté, es otra entidad jurídica que Panamá ofrece y que es ampliamente utilizada dentro y fuera de nuestro país. En las fundaciones de interés privado, los aspectos importantes o la composición importante de las fundaciones están el fundador, el consejo fundacional, el protector y los beneficiarios. Para empezar, el fundador, les quiero comentar brevemente qué es una fundación de interés privado para aquellos que me están escuchando y no conocen de las fundaciones de interés privado. Las fundaciones de interés privado básicamente es una persona jurídica, y esto es importante, es una persona jurídica donde una persona, entiéndase el fundador, le traspasa, le transfiere un patrimonio, unos activos, unos bienes a esta persona jurídica para el cumplimiento de fines específicos establecidos en el acta fundacional. Entonces, este fundador básicamente es el responsable de la creación de la fundación y, como les comenté, traspasa los bienes personales que tiene, los traspasa a esta persona jurídica. El fundador puede ser cualquier persona de cualquier nacionalidad, pueden ser personas naturales, panameños o extranjeros, pueden ser personas jurídicas, inclusive la ley permite un fundador nominal, y el fundador puede tener la condición de fundador y al mismo tiempo también paralelo puede ser beneficiario de la fundación. El consejo fundacional, el equivalente sería como la junta directiva de las sociedades anónimas. El consejo fundacional es el órgano de administración de la fundación. Deben ser 3 personas naturales, también de cualquier nacionalidad, o una persona jurídica. Y asimismo, como la junta directiva de las sociedades anónimas, los miembros del consejo fundacional, la información de los miembros del consejo fundacional sí tiene que estar inscrita en el acta fundacional, es decir, que se convierte en información pública. También tenemos los protectores, que la ley establece que las fundaciones de interés privado pueden tener órganos de supervisión, órganos de control, de fiscalización, y básicamente el protector es eso, va a ser la persona o las personas que van a controlar los actos del consejo fundacional. La figura del protector o los protectores, a diferencia del consejo fundacional y del fundador que se establecen en el acta fundacional, que es un documento público, el protector se nombra, su identidad se designa mediante un documento privado que es el reglamento. Y también están los beneficiarios, que los beneficiarios es
viene a ser los destinatarios o los favorecidos de ese patrimonio de la fundación. Los beneficiarios, al igual que los protectores, también se nombran, se designan, se identifican en un documento privado que es el reglamento. Y la ley no establece un límite de beneficiarios, puede haber una pluralidad de beneficiarios y dependiendo de la estructura, obviamente de la situación particular de cada cliente, puede haber beneficiarios principales, beneficiarios secundarios, beneficiarios sustitutos, etc. Las fundaciones de interés privado tienen múltiples ventajas y usos. Pues, me atrevería a decir que una de las ventajas de la fundación de interés privado, una de las principales ventajas es que es un vehículo excelente para todas esas personas que están buscando organizar su patrimonio, organizar sus bienes y están buscando un vehículo que les sirva de protección. Sin duda, la fundación de interés privado es el vehículo por excelencia. Las fundaciones de interés privado también son ampliamente utilizadas para fines testamentarios y una de las ventajas, como les comenté, es que no hay un límite de beneficiarios y como todo es en documento privado, sirve para documentar y para establecer la estructura de cómo quieren su patrimonio de forma generacional, por decirlo así. Otra ventaja muy importante es que el reglamento es privado, entonces toda la identidad de los protectores, de los beneficiarios de los beneficiarios principales, secundarios, todo esto está en un documento privado y no es necesario y no hay ningún requisito legal que obligue a inscribir de manera pública ese reglamento. Y otra característica muy atractiva de las fundaciones de interés privado es el tema de que una vez el fundador o los fundadores traspasan ese patrimonio y esos activos, esos bienes a la fundación de interés privado, la fundación de interés privado se convierte en una persona jurídica autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Que es una persona jurídica que está en capacidad de adquirir obligaciones y derechos y el patrimonio dentro de la fundación, entonces es un patrimonio separado de los bienes personales del fundador y por lo tanto no puede ser sujeto a secuestros, a embargos, a medidas o acciones cautelares. Las fundaciones antes de entrar en el siguiente tema, sí quería terminar el tema de las fundaciones de interés privado para aclarar que las fundaciones de interés privado no es lo mismo que los fideicomisos. Las fundaciones de interés privado, como les comenté, es una persona jurídica autónoma. En cambio, el fideicomiso es un contrato donde están involucrados varias partes, pero sigue siendo un contrato. Y tampoco se puede confundir las fundaciones de interés privado con las organizaciones sin fines de lucro, porque definitivamente son estructuras totalmente distintas. Las asociaciones sin fines de lucro tienen una regulación diferente a las fundaciones de interés privado, persiguen objetivos distintos y están regulados en Panamá por el Ministerio de Gobierno. Entonces, seguimos en el siguiente tema, que quiero aprovechar el espacio para conversarles también sobre el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Este sistema privado, les quiero comentar que fue aprobado este año, en marzo, mediante la Ley 129 del 17 de marzo del 2020. Esto quiere decir que es reciente, todavía es un sistema, ya se creó el marco legal, sin embargo es un sistema que todavía no ha sido reglamentado, no está todavía implementado, se va a implementar, pero sí quiero conversarles porque es un tema importante y que probablemente pronto estará siendo implementado. Es importante aclarar que es un sistema privado, y esto quiere decir que la información que se va a suministrar a este sistema no será información pública. ¿Cómo funciona o cómo estará funcionando este sistema privado? Básicamente, todos los agentes residentes en Panamá vamos a tener la obligación de suministrar a este sistema privado, alimentarlo con la información de todas las entidades que cada agente residente maneja. Y tenemos que suministrar la información de la entidad y también las personas, los beneficiarios finales detrás de cada identidad. Pero va a ser siempre, la ley o el marco legal establece que va a ser un sistema privado, donde solamente van a tener acceso
los agentes residentes de cada entidad y 2 personas de la superintendencia de sujetos no financieros. Entonces, por ser un sistema privado, definitivamente la ley establece una cuantía, una multa de $500,000 para aquellas personas que tengan acceso no autorizado al sistema. De igual forma, la ley establece multas, sanciones, acciones penales o civiles por el suministro de información o proporcionar información falsa al sistema privado. Una vez se ha implementado este sistema y ya los agentes residentes estemos en la obligación de suministrar la información o alimentar el sistema, la información estará dentro de ese sistema por todo el tiempo de vigencia de la sociedad, e inclusive si la sociedad se decide disolver o liquidar, la información se va a mantener en el sistema privado hasta después de 5 años de liquidada o de disuelta la sociedad. La ley establece, esta misma ley establece entonces el criterio o los criterios para determinar el beneficiario final, porque como les comenté, este sistema privado se debe incluir, o los agentes residentes vamos a tener que incluir la información de cada entidad y también la información de las personas que están detrás, los beneficiarios finales de eso, de cada entidad. Por regla general se considera como beneficiario final la persona natural que ejerce control efectivo y definitivo para la gestión de la persona jurídica con capacidad para tomar decisiones relevantes, y lo resaltado en rojo es prácticamente lo más importante. ¿Quién es la persona que ejerce control efectivo y definitivo? La ley establece unos criterios para determinar al beneficiario final. Se puede determinar al beneficiario final por participación accionaria y también por control. Por participación accionaria definitivamente son las personas naturales que poseen, que controlan, que de manera directa o indirectamente el 25% o más de las acciones en una sociedad. Pero también hay otros criterios para determinar el beneficiario final en el caso de los fideicomisos, y esos criterios son los criterios por control. Las fundaciones de interés privado, depende de cómo está estructurada la fundación de interés privado, pero básicamente el beneficiario final, según la ley, bien, va a ser aquella persona o las personas que tienen el control sobre la administración y manejo de la fundación. Y, por ejemplo, los protectores, o por regla general los protectores, como órgano de supervisión. Y finalmente, pues quiero entonces conversarles sobre el intercambio de información automático Panamá-Colombia, que es un tema definitivamente muy interesante, y es importante aclarar que este no es un tema que surgió de la noche a la mañana. En realidad esto se remonta desde el octubre del 2014, y aquí lo vemos en la presentación, en la cronología de un intercambio. Desde el 2014 surge todo este tema cuando Colombia, recordemos que Colombia incluyó para esa fecha a Panamá como paraíso fiscal en la lista de sus países de paraíso fiscal. Ese mismo año, Colombia retira a Panamá de su lista de paraísos fiscales e inicia toda una nueva etapa, en realidad, porque empiezan todas una serie de rondas de negociación entre ambos países, tratando de buscar un acuerdo para ambos países, y surgieron muchas rondas de negociación fallidas. Y finalmente en octubre del 2016 Panamá firma el MAC, que es la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, que esta convención MAC es el marco regulatorio o sirve como base para la implementación de los futuros acuerdos o convenios de intercambio de información fiscal. Entonces, en el 2016, ese mismo año, que Panamá se adhiere al MAC, Panamá y Colombia firman entonces un tratado para evitar la doble tributación. En ese tratado se incluyó una cláusula
de intercambio de información fiscal, pero a requerimiento, es decir, en virtud de una orden judicial, desde el 2016. Y posteriormente, ese mismo año, Panamá aprueba la Ley 51 del 2016, que establece el marco regulatorio y es la base legal para el intercambio de información para fines fiscales. En la Ley 51 se establece cuáles son las entidades financieras sujetas a reportar, que las personas de control que se determina, y establece toda la base legal para todos los intercambios de información fiscal de los países que van a ser reportables. En el 2018, Panamá entonces emite el decreto ejecutivo 122, que viene a ser la primera lista de las jurisdicciones reportables para el intercambio automático de información para fines fiscales. Esta lista tenía en el 2018 33 países. Y finalmente este año se emite el decreto ejecutivo 343, donde Panamá incluye en el listado de jurisdicciones reportables a Colombia, y la lista de países aumenta de 33 países a 64 países. Y más o menos, o básicamente, cómo funciona este intercambio de información automático, y quise incluirles en la presentación las preguntas más frecuentes o recurrentes que como abogada y a nuestro despacho los clientes nos consultan. ¿Quiénes reportan? La ley establece, la ley 51 que les comenté desde el 2016 establece que las instituciones financieras sujetas a reportar son las que tienen que brindar la información o brindar el reporte, y estas instituciones financieras son no solamente los bancos, son las instituciones financieras, están las casas de valor, las aseguradoras, instituciones de custodia, instituciones de depósitos. ¿Qué se reporta o qué van a reportar las instituciones financieras? Los saldos, la ley establece que los saldos en cuentas financieras, con este decreto del 343, establece que se tienen que reportar los saldos en cuentas financieras al 31 de diciembre de 2019. ¿A quiénes se va a reportar? Los bancos tienen, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, los bancos tienen que implementar todos los procesos de debida diligencia para determinar a quiénes tienen que reportar o cuáles son las cuentas reportables. Entonces, básicamente la ley establece que se debe reportar a las estructuras pasivas, se debe reportar las estructuras pasivas como las fundaciones de interés privado, tienen que reportar a las personas controlantes o beneficiarios finales, siempre y cuando sean residentes fiscales de jurisdicciones reportables, no solamente colombianos, sino de todas las jurisdicciones reportables, que como les comenté, la lista es de 64 países. ¿Y cómo se reporta? Las entidades financieras o las instituciones financieras sujetas a reportar tienen que identificar los titulares de las cuentas y determinar la residencia fiscal de esos titulares de las cuentas, y luego brindar esa información o reportar esa información a nuestra autoridad fiscal, que es la Dirección General de Ingresos de Panamá, quien va a recopilar o recibir toda esa información o toda esa base de datos de todas las instituciones financieras sujetas a reportar, y luego, cumpliendo con los estándares internacionales de confidencialidad y seguridad y transmisión de la información, va a remitir esa información recabada antes del 30 de septiembre del 2020 a su homólogo, en el caso de Colombia, el homólogo de la DGI de nosotros, de la Dirección General de Ingresos de nosotros, el homólogo de Colombia, en Colombia es la DIAN. Y la fecha para enviar ese reporte que los bancos tienen es al 30 de septiembre del 2020. Entonces, como les comenté, los bancos tienen que implementar procedimientos para determinar las cuentas reportables. Entonces, esos procedimientos básicamente son: uno, determinar la residencia fiscal de la entidad, y cómo la determinan los bancos mediante un formulario que es el formulario de autocertificación, y donde se debe establecer el país de residencia fiscal
de esa entidad, que básicamente el país de residencia fiscal es, en pocas palabras, el país donde paga impuestos, y adicional los bancos y las instituciones financieras sujetas a reportar tienen también que determinar la residencia fiscal de la persona que ejerce control sobre las entidades pasivas. Entonces, y funciona, como ven en la presentación, si el titular de la cuenta es una persona natural, y es una persona natural de cualquier país o de cualquiera de los 64 países de jurisdicciones reportables, entonces el banco considera esa cuenta o esa cuenta entonces una cuenta reportable. Si el titular de la cuenta es una entidad y esa entidad es pasiva, entonces se debe determinar la residencia fiscal de las personas que ejercen el control sobre esa entidad pasiva. Si esas personas que ejercen control están dentro del listado o son residentes fiscales de cualquiera de los 64 países, incluyendo Colombia, que tiene de jurisdicciones reportables, entonces la institución financiera considera eso como una cuenta reportable. Y bueno, este es el final de mi presentación. Les agradezco a todos su atención. Les brindo los datos de contacto de nuestro despacho, Mulford Abogados. Estamos ubicados en Panamá y con mucho gusto, cualquier consulta adicional o cualquier pregunta, les brindo nuestros datos de contacto, nuestros emails, para que se puedan comunicar con nosotros, y nosotros encantados de poder brindarles asesoría o resolverles cualquier duda o inquietud adicional. Claro que sí, muchísimas gracias a nuestra abogada de Mulford Abogados, la señora Angélica Marrero, que hoy nos dio un poquito más de vistas acerca de lo que son las sociedades anónimas, fundación de interés privado. Ya tenemos varios clientes que nos han hecho varias preguntitas. Les recordamos a los clientes que al finalizar el conversatorio, entonces daremos paso a una ventana de preguntas y respuestas en donde nuestros panelistas podrán respondernos estas dudas que mantienen. Ahora sí vamos a entrar en materia tributaria, que sé que es un tema que muchos estarán muy interesados. Y para el día de hoy trajimos una persona experta en este tema, el señor Pablo Pérez de Tax & Corporate. El señor Pablo es abogado y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, investigador y profesor de Derecho Tributario Internacional de esta misma universidad. Es magíster en Derecho de Estado con enfoque con Derecho Tributario. Ha participado como entrenador de expuestos en el Ibero-American Tax Moot Court del Observatorio Internacional de la Universidad de Florida. También pueden mencionar que adicionalmente ha trabajado en precios de transferencia con una formación en planeación e implementación de políticas de precios de transferencia, así como en el cumplimiento de obligaciones formales en esta materia, desde un enfoque local e internacional entre compañías vinculadas. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Estudios Fiscales de la Universidad Externado y es socio de la práctica de impuestos en la firma Tax & Corporate Abogados. Le damos la más cordial bienvenida al señor Pablo y ahora sí, damos entonces pie a materia tributaria. Muchísimas gracias por esa presentación. Quiero arrancar pues agradeciéndole a Credit Corp Bank por este espacio. Pienso que es un espacio muy enriquecedor para todos y para abrir un foro de discusión. Muchas gracias, doctora Angélica, por esa impecable presentación. Voy a compartirles aquí también mi pantalla para poder comenzar con este panel. Dame un segundito. Listo. Hemos denominado este panel el impacto jurídico de las normas de transparencia fiscal en Colombia. Quiero hacer una pequeña introducción y contarles a los contribuyentes o a los residentes fiscales acá en Colombia que tienen sus operaciones en Panamá, de dónde viene todo este tema y por qué está teniendo tanto impacto la necesidad de entender y de regularizar los activos que se tienen en el exterior. Y resulta que Colombia, al igual que toda la región latinoamericana, viene teniendo una tendencia respecto de el aterrizaje de ciertas normas en materia de tributación internacional. Esas normas vienen dadas
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, los cuales vienen impulsando un plan de acción para evitar la evasión y la transferencia de beneficios fiscales. Precisamente por esa razón, digamos que legislaciones como la panameña están sacando este tipo de medidas que lo que intentan es generar ciertos espacios de transparencia tributaria, y Colombia no se queda atrás con este tema. Entonces, los ejes temáticos para poder identificar este tema y poder puntualizar los aspectos más importantes que yo creo que van a ser de bastante utilidad para ustedes, que ese es el objetivo, es tocar, primero, normalización tributaria y saneamiento tributario, entre otras porque el término para el tema de la normalización tributaria está hasta el 25 de septiembre de este mes, 23 días. Luego, como segundo punto, quisiera abordar con ustedes un tema que es la metodología para regularizar situaciones tributarias de aquellos contribuyentes que o no lo tengan claro o no lo hubieran hecho. Un tercer punto que me parece importante es beneficios tributarios, y un cuarto punto que es cambios internacionales, que es un tema supremamente importante y que en la práctica lo que observamos es que muchos clientes o muchos contribuyentes digamos que no toman muy en cuenta. Entonces, en el primer módulo, normalización tributaria y saneamiento tributario, análisis desde la perspectiva fiscal y cambiaria. ¿Qué es la normalización tributaria? La normalización tributaria es un impuesto que surge en Colombia como complementario al impuesto de renta, y básicamente se refiere a dos supuestos específicos, y es cuando quiera que exista un contribuyente que tenga un activo emitido o un pasivo inexistente. ¿Sí? Ahí es cuando se entiende que me hago titular de la presentación de ese impuesto de normalización. Para entender esto, ¿qué es importante? Es importante entender cronológicamente cómo ha funcionado esto, porque yo creo que acá en Colombia, ustedes que me están escuchando saben que venimos de una reforma tributaria en otra, o sea, son cuatro reformas tributarias seguidas. Entonces, digamos que tenemos una normatividad bastante extensa, y por eso se ha generado cierta confusión respecto a temas también de normalización tributaria. Entonces, ¿esto de dónde viene? Viene de la Ley 1739 del 2014, que básicamente lo que le establece, lo que le permite a los contribuyentes que querían normalizar su situación es tres oportunidades, en el 2015, en el 2016 y en el 2017, donde le dice: si usted me paga en el 2015, la tarifa aplicable va a ser una, en el 2016 va a ser otra, y en el 2017 va a ser otra, y va a ser ascendente. Luego viene la ley 1943 del 2018, que habilita una nueva oportunidad, que eso, digamos, fue nuevo. Nadie se esperaba que la ley 1943 volviera a dar otro chance de normalización, pero da la oportunidad para volver a regularizar activos, con la mala suerte que esta ley queda derogada, se declara inexequible por parte de la Corte Constitucional, pero aquellas personas que se normalizaron en el 2019 no iban a tener ningún problema, porque finalmente la Corte respetó una situación jurídica consolidada en el tiempo. Y luego en el 2019, con la ley 2010, vuelve el Estado bajo una política fiscal tendiente a la transparencia tributaria, a generar una nueva oportunidad que se vence el 25 de septiembre de este mes. Para entender qué es la normalización tributaria es importante tener en cuenta dos puntos específicos: qué son activos omitidos y qué son pasivos inexistentes, porque eso suele generar mucha confusión. Un activo omitido es aquel que usted tiene la obligación legal de incluirlo en su declaración de renta y usted lo omite, siendo usted la persona que tiene el aprovechamiento económico, ya sea real o sea potencial, de ese activo. Y un pasivo inexistente básicamente es cuando usted incluye un pasivo que no corresponde a la realidad de su operación, que no es un pasivo que está soportado válidamente y que se incluye con la finalidad de disminuir la base gravable del impuesto. A eso se refiere la normalización tributaria, y son los dos supuestos, de hecho, de los cuales parte. En ambos supuestos se tiene que, el cálculo para establecer en qué momento yo tengo un pasivo inexistente o un activo omitido, es que yo a 1 de enero del 2020 tuviera un activo omitido o un pasivo inexistente.
¿sí? ¿Y qué término tengo? Tengo hasta el 25 de septiembre, como ya lo mencioné, para regularizar esta situación. ¿Quiénes son los titulares de este tipo de impuesto? Entonces, son titulares del impuesto los declarantes del impuesto sobre la renta o aquellos que hagan parte del régimen sustitutivo del impuesto sobre la renta, que tengan activos omitidos y que tengan aprovechamiento económico. El hecho generador de este impuesto básicamente es la omisión, ¿cierto? Es el ocultamiento, ¿cierto? Y ese ocultamiento, digamos que tiene una base gravable, porque las preguntas más frecuentes en este tema es cómo yo calculo cuánto impuesto debo pagar cuando tengo un activo omitido, un pasivo inexistente. Entonces, cuando tengo un activo omitido, ¿sí? La discusión se torna en torno a establecer cuál es el costo fiscal de ese activo o el histórico del costo fiscal de ese activo. Ese es el primer mecanismo que tengo para poder establecer cuánto sería mi impuesto, cuál sería la base de mi impuesto. Y luego también tengo otro mecanismo que es la posibilidad de autodeterminar el valor comercial de ese activo siempre que esté calificado por siempre que esté calificado por un soporte técnico. ¿Listo? Luego también la normalización tributaria, ¿qué nos trae? Nos trae un beneficio que es el beneficio de repatriación, que ya lo voy a explicar más adelante. La tarifa para este año del impuesto complementario de normalización quedó en el 15%. Un poco ayer discutiendo este panel junto con Angélica y el equipo de Credit Corp, digamos que el mensaje de cara a los contribuyentes colombianos es invitarlos a la regularización de los activos porque ya no es un riesgo fácilmente administrable, ¿sí? Por lo que venimos hablando de todos los intercambios de información. Luego, entonces, precisamente por esa razón, el gobierno colombiano viene impulsando ciertas medidas para poder regularizar a sus contribuyentes, ¿cierto? Y ofrece estos beneficios para la regularización. Y es que, uno, no hay sanción por impuesto de renta e IVA, no hay sanción en el régimen de precios de transferencia, no hay sanción en temas de información exógena, no hay sanción por activos, por la declaración, por no incluir esos activos en la declaración de activos en el exterior, no hay sanción penal y no hay infracción cambiaria. ¿Y esto por qué es importante entenderlo? Porque básicamente no regularizar la situación tributaria va a generar una serie de situaciones que pueden llegar a ser más gravosas para los contribuyentes. Por esa razón es que resulta ser bastante razonable esta oportunidad para poder regularizar los activos, ya que ofrece una cantidad pues, de ventajas. ¿Qué es el beneficio por repatriación? Para aquellos contribuyentes, algunos de ustedes que estén interesados en repatriar sus activos, que ojo no significa que los activos tengan que llegar a Colombia como tal, si no es necesario, sino que lo que significa es que esos activos, si usted los quiere traer, tengan vocación de permanencia. Es decir, usted no necesita mover sus recursos económicos de su cuenta en el exterior hacia Colombia para verse beneficiado por esta alternativa de repatriación. La ventaja que genera esta alternativa es que la base gravable del impuesto se baja a un 50%. ¿Listo? Es decir, que si yo tengo 10 pesos, ¿cierto? Que quiero regularizar y lo que hago es que aplico este procedimiento, esos 10 pesos se van a volver 5 pesos y sobre esos 5 pesos es que yo voy a aplicar la tarifa del 15%, ya lo vamos a ver más adelante en un efecto práctico. Importante recordar aquí que este procedimiento de repatriación debe aplicarse correctamente porque si no se hace bien, va a generar, uno, que haya la necesidad de corregir la declaración de normalización y eso es un problema, porque requiere que haya una solicitud y un procedimiento ante la DIAN o dos, que se deban corregir declaraciones, ya sea de renta o de patrimonio. ¿Por qué hago esta acotación y me parece importante? Porque entrar en una discusión con la administración de impuestos, ya sea acá en Colombia o en Panamá, va a ser cansón, ¿sí? Porque como todos sabemos, las administraciones de impuestos son como los infieles. ¿Eso qué significa? Que lo van a negar hasta el final. Y eso genera un efecto, y es que no tiene mucho sentido uno involucrarse, digamos, en una discusión de estas, y la invitación es efectivamente asesorarse bien para poder
hacer ese tránsito de una forma, digamos, muy coherente y una forma muy técnica. Luego, entonces, ¿qué es la normalización tributaria? El saneamiento tributario. El saneamiento fiscal básicamente se refiere a lo siguiente, y es que le da la posibilidad al contribuyente de que actualice el costo fiscal de los activos que tiene omitidos. Perdón, de los activos que ya normalizó y los normalizó a un costo fiscal muy bajo. Este tema es bastante importante porque si hay contribuyentes que tienen activos, por ejemplo, como lo decía ahorita, lo planteaba ahorita la doctora Angélica con el tema de las fundaciones de interés privado, que debajo de esas fundaciones o de esas sociedades hay unos activos subyacentes. Esos activos subyacentes, digamos que valorizan el costo fiscal de las acciones, ¿cierto? Si en el proceso que usted hizo de normalización, si los hizo en algunos de los periodos anteriormente mencionados, ese costo fiscal fue muy bajo, se tiene la posibilidad de hacer un saneamiento fiscal y actualizar ese costo fiscal al valor comercial del activo o al valor razonable. Eso finalmente, ¿qué nos va a terminar generando? Nos va a terminar generando una disminución en la utilidad fiscal ante una futura enajenación. Es decir, que si usted va a vender el activo, ya sea un portafolio, ya sea la participación en sociedades, y ese costo fiscal es muy bajo, al actualizarlo, eso va a generar un beneficio en el momento en que se enajenen esos activos. ¿Cuáles son las características del saneamiento? Es que es potestativo. Hay una indebida interpretación por parte de algunos colegas respecto a si es obligatorio o no el saneamiento. Y aquí voy a hacer esa acotación porque es bien importante tenerlo claro. Los procesos de normalización que se hicieron antes de la ley 1943 del 2018, ¿cierto? No tenían en vigencia el carácter, no tenían en vigencia esta norma de saneamiento, con lo cual no es dable que se pueda exigir de manera retroactiva una obligación a un contribuyente. Luego, los que están en esta última ronda de normalización, ¿cierto? Sí deberían tomar en consideración este tema y hacer el proceso de normalización actualizando el costo fiscal de los activos. Esa sería la recomendación. Porque de lo contrario puede suceder que en un proceso de fiscalización la administración de impuestos, al encontrar, digamos que pueda desconocer costos fiscales sustancialmente inferiores al costo fiscal, y eso pueda generar ciertas sanciones de tipo administrativo. Los requisitos para que se aplique este tema de saneamiento es que, primero, esos activos que van a ser sujetos a saneamiento no se enajenen dentro del giro ordinario de negocio, no se encuentren disponibles para la venta y hayan sido poseídos por más de 2 años. ¿Qué surge en torno a la obligación? Digamos que, si se dan cuenta, este primer bloque es un poco para ubicar conceptualmente de qué se trata la normalización y de qué se trata el saneamiento y qué consecuencias genera. Básicamente las consecuencias son 2. Hay una consecuencia que es de tipo sustancial y una de tipo formal. La de tipo sustancial, que exige que usted efectivamente, si toma la decisión de normalizar, calcule bien la base y aplique la tarifa del 15% y, lo más importante, que pague el impuesto. Y de carácter formal es que presente el formulario 445, la declaración de activos en el exterior y la declaración de impuestos sobre la renta. Porque, ojo, ¿qué nos hemos encontrado en la práctica? Muchos clientes hacen el proceso de normalización en periodos pasados y luego se les olvida incluir esos activos en la declaración de activos en el exterior, y eso puede generar ciertas sanciones. Hagamos un pequeño análisis práctico para terminar de concluir este módulo, y es un árbol de decisión. ¿La normalización que realizó corresponde a activos omitidos? Nos deberíamos preguntar. Si la respuesta es no, entonces únicamente presento el formulario 445 de normalización. O sea, si lo que yo tengo no es un activo omitido, sino lo que tengo es un pasivo inexistente, solamente tengo que presentar ese formulario. Si la respuesta es sí, tengo que pasar a una segunda pregunta, y es si ya se presentó mi declaración de renta previo a la fecha límite de normalización, ¿cierto? Es decir, si yo ya presenté la declaración de renta antes del 25 de septiembre. Si la respuesta es no, que no la he presentado, entonces lo que hago es que incluyo en mi declaración incluyo esos activos en mi declaración de renta del año 2019 y en los activos, en la declaración de activos en el exterior. Si la respuesta es que sí, entonces
incluyo el patrimonio normalizado en mi declaración de renta del año 2020 que presento el año 2021 y diligencio el anexo 2 y el anexo 3 del formulario 445. Un pequeño análisis práctico de cómo funciona este tema. ¿Sí? Si yo voy a hacer un ejercicio de saneamiento, tengo un costo fiscal del activo en el exterior que es de 50 millones de pesos, ¿cierto? Y el valor comercial del activo realmente es de 500 millones de pesos, pues la base del impuesto de saneamiento o la base del saneamiento fiscal para el año 2020 van a ser 450 millones de pesos. Sobre esa base aplico el 15% y eso me da el impuesto a pagar, que para el ejemplo son 67.500.000 pesos. Luego entonces, si lo que estoy haciendo es un ejercicio de normalización, entonces lo que hago es que establezco el valor del activo emitido, que vuelvo a indicar que son 500 millones de pesos, establezco el impuesto de normalización para el año 2020, que es del 15%, ¿cierto? Que me daría 75 millones de pesos, y aquí entonces puedo aplicar o no la repatriación. Si aplico la repatriación, entonces lo que tomo como base para el cálculo del impuesto de normalización ya no son los 500 millones de pesos, sino 250 millones de pesos, y sobre esa base aplico la tarifa del 15% para que me dé un valor de 37.500.000 pesos. Eso lo que tiene que ver con la parte fiscal del proceso de normalización y saneamiento. Luego, como les indicaba hace unos momentos, es importante también entender cómo funciona el régimen cambiario colombiano, porque en Latinoamérica los únicos que tienen un régimen cambiario es Colombia y Venezuela. ¿Listo? El único lugar donde funciona es en Colombia. Luego, entonces aquí es importante entender dos temas. Hay algo que se llama inversión directa y esa inversión directa supone que yo tenga que hacer una canalización de divisas en el mercado cambiario y como consecuencia de ello, registrarla ante el Banco de la República, ya sea constituyendo la inversión extranjera o sustituyéndola y cancelándola. Es decir, cuando yo adquiero una participación, yo residente fiscal o residente cambiario colombiano, adquiero una participación en el exterior, o sea, compro unas acciones o adquiero un activo, ¿sí? Yo tengo que registrar esa inversión en el exterior. ¿Cierto? Cuando yo vendo esa participación en el exterior, tengo que hacer un proceso de sustitución o cancelación. Eso es lo que tiene que ver con inversión directa y lo que tiene que ver con inversión financiera y en activos en el exterior. Inversión financiera me refiero, por ejemplo, a participación en portafolios de inversión, por ejemplo. Eso no requiere canalización de divisas en el mercado cambiario y por lo tanto no requiere registro ante el Banco de la República. Todo este tema para indicarles que, y la invitación no es, digamos, a desanimarse con todo el proceso de normalización tributaria, porque uno le habla a los clientes de eso y a veces se desinflan, pero no, realmente existe un plan de acción para poder llegar a niveles de eficiencia sin necesidad de generar ocultamiento, que un poco ese es el mensaje y ese es el ejercicio responsable del profesional en derecho y en derecho en materia tributaria. ¿Listo? Y es básicamente indicar que hacer un análisis diagnóstico, ¿sí? Si usted en este momento está en una situación en la cual todavía no sabe qué hacer, ¿sí? Aquí está esta metodología que nos indica básicamente que cómo administrar el riesgo. Riesgo hay yo creo que casi que en todas las situaciones de la vida, pero hay unos riesgos que son administrables y en materia tributaria yo podría decir que también los hay. ¿Listo? Entonces, para ello, la invitación es hacer un autodiagnóstico, ¿cierto? Que le permita materializar cuáles son los riesgos, ¿cierto? Luego de eso, hacer un levantamiento de información que le permita hacer una verificación del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales. Una vez tiene identificadas esas obligaciones, establecer un informe de hallazgos y recomendaciones para que con ese análisis de hallazgos y de recomendaciones poder hacer una cuantificación económica de cuál sería el impacto de tomar decisiones. Decisiones que se toman sin números son decisiones que muchas veces no están soportadas en la razón. Y en temas financieros, precisamente por eso es que uno es un homus económicos, porque al final todo esto es en función de los números, y eso te da más tranquilidad, te permite proyectar mejor la planeación financiera al momento de estar de cara a temas de impuestos. Luego que tienes el impacto, entendido el impacto económico,
se hace un análisis legal y se gestionan las soluciones y luego se plantean, se materializa de manera efectiva todo este mapa de acción que les planteo. Ese es el mejor ejercicio para uno poder tomar una decisión de cara a un proceso de normalización. La normalización no significa, digamos, que el hecho de que yo esté regularizando mis activos no significa que yo tenga que, perdón la expresión, clavarme en impuestos. Por el contrario, existe algo que se llama planeación tributaria, que no es otra cosa distinta a, mediante el uso de disposiciones normativas, generar eficiencia. Y esa eficiencia, ¿cómo se genera? Esa eficiencia se genera bajo algo que es muy importante. Se genera a través de planeación nacional y planeación internacional. Planeación nacional respecto de que hay una cantidad de beneficios y hay una cantidad de situaciones y de normas que vienen de muchos años atrás y que han venido saliendo vía decretos, que han venido saliendo vía reformas tributarias, que lo que permiten es que se pueda maximizar la riqueza, ¿cierto? O controlar los efectos tributarios mediante una planeación muy bien aterrizada. ¿Y eso cómo se hace? Mediante prerrogativas y beneficios tributarios, regímenes especiales de tributación. Les doy un ejemplo, como por ejemplo el régimen simple. No funciona para todos los casos, pero en los casos que funciona, funciona muy bien. Identificación de tasas efectivas de tributación, diferimientos controlados del impuesto, ¿sí? Que son estructuras o esquemas que se manejan para flujos de caja. Y luego a nivel internacional, que es aún más interesante, la aplicación de convenios para evitar la doble imposición y también la aplicación de normas o de beneficios a nivel local en donde están localizadas las estructuras. La combinación de estos elementos y la coordinación de los elementos lo que permite es que efectivamente se lleguen a los niveles de eficiencia que se requieren. Y eso al final viene aparejado de 3 objetivos, que es 1, optimizar o encontrar alternativas de optimización fiscal. 2, rentabilizar el patrimonio. Y 3, mejorar el flujo de caja. Esta es la esquematización de lo que uno debería pensar cuando uno piensa en planeación tributaria y no en esquemas de ocultamiento. Por lo que venimos planteando, no es un tema de Colombia, no es un tema de Panamá, es un tema del mundo entero, ¿sí? Como lo indicaba la doctora Angélica, fíjese que ya tenemos el Common Report Standard, ¿cierto? Tenemos FATCA y tenemos el Plan de Acción BEPS con una regulación bastante robusta. Cuando uno mira las directrices, por ejemplo, del Tribunal Europeo en materia de fiscalidad internacional, hoy los estados están buscando alinearse completamente. Entonces, sí es una invitación para que uno evalúe muy bien cómo administra ese riesgo y pueda generar planeaciones o tomar decisiones previo a que se materialicen ciertos riesgos. Bien, la parte bonita, beneficios tributarios. Entonces, en Colombia nosotros tenemos categorías de beneficios tributarios y ahí es cuando yo digo que el hecho de uno, digamos que ser transparente a nivel tributario, lo que no significa que uno no, o sea, transparente pero diligente, que eso es una aclaración importante. Al final te permite obtener los siguientes beneficios o tener acceso a los siguientes beneficios. Beneficios por ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, títulos negociales, tarifas reducidas del impuesto sobre la renta, rentas exentas, deducciones y descuentos. Cuando uno hace un análisis de un caso, debería irse a estas categorías y establecer para cada caso concreto qué le aplica. Inclusive, acá en esta diapositiva lo que hicimos fue presentar los sectores económicos respecto de los cuales existen beneficios tributarios y que aplicándolos correctamente generan ventajas. Entonces tenemos economía naranja para temas de industrias creativas y para temas de tecnología, que te genera temas de rentas exentas, obras por impuestos, mega inversiones, zonas francas, campo colombiano para los agricultores, protección al medio ambiente para todo el tema de energías limpias y fuentes no convencionales de energía, construcción, transporte, hotelería y turismo, entretenimiento, ciencia y tecnología, hidrocarburos y minería, arte y cultura, deporte, incentivos a los empleadores, que es un tema muy importante porque finalmente se terminan desaprovechando
una cantidad de beneficios que tiene el empresario que no los conoce. En materia de seguridad social, cine y televisión, desarrollo de negocios, deducción y descuentos por donaciones. Y ya en materia de cambios internacionales, ¿qué tenemos? Entonces, en materia de cambios internacionales, tenemos que existe la posibilidad de gestionar de manera eficiente operaciones internacionales. En Colombia, ¿qué tenemos como operaciones internacionales? Tenemos operaciones que son de obligatoria canalización, que son inversiones internacionales, endeudamiento externo, avales y garantías en moneda extranjera, importaciones y exportaciones y operaciones de derivados. Y existen unas obligaciones que no suponen que haya que hacer una canalización en el mercado cambiario, como son inversiones financieras realizadas con divisas sin obligación de canalización y otras operaciones. Luego, entonces, ¿en dónde surge lo interesante y lo importante de tener una cuenta en moneda extranjera, como es la que cualquiera de ustedes tiene en este momento con Credit Corp Bank, o puede tener con otras entidades en otras jurisdicciones? Y es que, fíjense que acá en Colombia tenemos cuentas que son del mercado no regulado, ¿cierto? Mediante las cuales se hacen operaciones sin obligación de canalización en el mercado cambiario y no requieren un registro ante el Banco de la República. Estas son cuentas de mercado libre con las que ustedes pueden adquirir activos, ejecutar varias actividades que no sean aquellas que sean de obligatoria canalización. ¿Listo? Pero las que son de obligatoria canalización, el régimen cambiario colombiano tiene una alternativa que son las cuentas de compensación, que requieren estar registradas ante el Banco de la República y respecto de las cuales se pueden manejar operaciones de obligatoria canalización o sin obligación de canalización. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Entonces, fíjense lo interesante de tener una cuenta en moneda extranjera y de poder entender bien cómo funciona este mundo para obtener estas ventajas y estos beneficios. La primera es que tengo disminución de riesgo en la tasa de cambio. Ustedes lo han visto que de abril, o sea, llegamos desde que arrancó la pandemia, logramos llegar a una tasa de cambio de 4.136, 135, así. Entonces, eso, por ejemplo, para los importadores pudo haber sido la quiebra. Con este tipo de ventajas, yo elimino el efecto de la tasa de cambio. Luego, ¿qué otra ventaja tengo? La eliminación de la diferencia en cambio por la compra y venta de divisas. Porque si ustedes se han dado cuenta, cuando se va a hacer el proceso de monetización, tienes que estar al teléfono y pues depende de lo que te diga una persona de un minuto a otro, que esté bajó, subió, no tomaste la decisión, pues puedes tener un efecto en cambio irrepresentativo. Luego también tienes la posibilidad de efectuar operaciones de Forex, que básicamente las operaciones de Forex es el cambio de divisa a divisa. O sea, tú ya no haces un cambio de dólar a peso o de euro a peso, sino que lo haces de peso a euro y allí puedes obtener cambios, efectos positivos en la diferencia en cambio. ¿Listo? También puedes hacer operaciones de inversiones temporales con los recursos en la cuenta. O sea, puedes hacer overnight. Eso significa que puedes rentabilizar y recibir unos recursos adicionales por este tipo de operaciones. ¿Qué otras alternativas tienen? Que me parece muy importante y no lo mencioné, es el gravamen a los movimientos financieros. El gravamen a los movimientos financieros o el 4 por 1000 en operaciones locales puede ser un dinero bastante representativo dependiendo de la operación que estés haciendo. Con una cuenta en moneda extranjera registrada como cuenta de compensación, pues vas a generar una eficiencia en términos de GMF. ¿Qué otras ventajas tiene el mecanismo de compensación? Es que puedes alimentar la cuenta con divisas que le compres a un intermediario del mercado cambiario, o sea, un banco acá, a otros titulares de cuenta de compensación o a otros residentes. Tienes la posibilidad de vender los saldos de las cuentas, de la cuenta de compensación al intermediario del mercado cambiario, a otros titulares de cuenta de compensación, y puedes hacer transferencias entre cuentas de compensación o del mercado no regulado. Y esto es interesante porque si, por ejemplo, ustedes quisieran, no sé, yo quiero vender mi casa o quiero vender mi compañía, ¿sí? Yo puedo hacer esa operación, la puedo hacer en dólares, siendo residente cambiario colombiano, con otro residente,
¿cierto? Siempre que ese residente cambiario tenga su cuenta de compensación. O sea, podemos hacer una operación en dólares, ¿sí? Y eso no va a generar ningún tipo de infracción cambiaria. Lo que no puede hacer es hacer una operación en moneda extranjera, ¿cierto? Con otro residente colombiano que no tenga cuenta de compensación. Eso no lo puede hacer. ¿Mm? Luego también otra de las ventajas que te da este tipo de estructuración es que hayan beneficios respecto del ahorro de los costos financieros que cobran los intermediarios del mercado cambiario. Entiéndase comisiones, gastos del SWIFT, IVA sobre gastos, ¿cierto? Y finalmente agilidad en la transferencia de fondos porque finalmente interviene solamente una entidad. Entonces estas son todas las ventajas que trae implementar y tener cuentas en moneda extranjera que si se aterrizan correctamente a Colombia, pues al final esto puede generar impactos importantes dentro de la operatividad del negocio y lo más importante, lo que le encanta a los empresarios, el número. El número al final determina muchas decisiones. Entonces, les agradezco muchísimo por este espacio. Aquí tienen mis datos de contacto. De verdad que nosotros estamos localizados acá en Bogotá. Estaremos a su entera disposición, tanto mi persona como todo el equipo de Tax & Corporate Abogados. Y es un gusto haberlos podido acompañar. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por esta exquisita presentación. Tenemos ya más de 20 preguntas que los clientes nos han realizado durante todo el conversatorio. Le queremos recordar a nuestros clientes que esto ha sido como un abrebocas para ustedes, porque sabemos que el tema tributario y el tema legal es un poco extenso, que quizás no vamos a poder completar durante toda la mañana de hoy, y además de que los temas legales y tributarios son cambiantes con el día y con las diferentes formas en que los gobiernos obviamente van a estar actuando. Sin embargo, vamos a tratar de, en lo posible, poder responder algunas dudas de algunas preguntas que han sido las más frecuentes durante la mañana de hoy. Vamos a empezar de lo más sencillo hasta quizás lo más complejo, y voy a pedir igual a nuestros panelistas que, bueno, le quiten el mute al micrófono para poder saber cuál de los dos vaya a responder en la pregunta. Vamos a empezar por lo primero. Estamos tocando tema entre Panamá y Colombia, entonces obviamente estamos tocando con clientes extranjeros. La primera pregunta sería, los clientes que tienen varias nacionalidades, al abrir una cuenta en el extranjero, en este caso sería en Panamá, obviamente están abriendo su cuenta con su pasaporte. Puede ser colombiano, quizás chileno o de la nacionalidad que tenga. La residencia, es decir, el TIN como se conoce, ¿cuál sería ese documento legal para el cliente el cual se va a reportar o el cual se va a utilizar como identificación tributaria? Y la pregunta sería para mí. Este tema legal no sé si es medio legal y tributario, así que no sé cuál de los dos podría apoyar. Estoy encantada de responder la pregunta. Les cuento que esa es una pregunta muy recurrente y cuando hablamos de residencia fiscal no hay que complicarse. Residencia fiscal es un término legal, pero básicamente significa el lugar donde se paga impuestos. Independiente de la nacionalidad, las personas naturales pueden tener muchas o diversas nacionalidades, pero lo importante es establecer el lugar donde se paga impuestos, que viene a ser la residencia fiscal. Entonces, una vez determinada la residencia fiscal, entonces el número que se debe o el TIN que se debe incluir en la autocertificación fiscal es el número tributario, que depende de, obviamente, ese número, en algunos países es la cédula, en otros países es un registro o un número diferente, pero siempre es el número, en pocas palabras, es la identificación tributaria en el país donde paga impuestos. Esto quiere decir que puede ser que una persona tenga varias nacionalidades, pero no necesariamente va a pagar impuestos en todas esas nacionalidades. El cliente tendría entonces que verificar cuál es su residencia fiscal, porque puede que tenga nacionalidad venezolana, ejemplo, pero esté con una residencia fiscal en Colombia. Entonces, en este caso, quizás el cliente va a abrir la cuenta con su pasaporte venezolano, pero su residencia fiscal va a ser entonces la colombiana. Exactamente. Esto es importante, determinar la residencia fiscal. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, que ha sido también que han sonado mucho. ¿Qué cuentas se van a reportar? Sabiendo de que los clientes obviamente no todos abren en las mismas cuentas, tenemos las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los trusts, tenemos también los depósitos a plazo fijo. Los clientes quieren saber cómo hablan de saldo
en la cuenta a diciembre de 2019, ¿qué cuentas estaríamos hablando? Ok, la respuesta también es sencilla para simplificarlo. Se reportan las cuentas de las sociedades o las entidades pasivas, esto quiere decir de los titulares de las cuentas, aquellas entidades que sean fundaciones de interés privado, también los trusts, los fideicomisos son considerados estructuras pasivas. Entonces, una vez que la institución financiera sujeta a reportar identifica a esas entidades pasivas, entonces, y están dentro de jurisdicciones reportables, entonces tienen que reportar los saldos que mantengan esas entidades pasivas en las cuentas, y esos saldos incluyen todo lo que es pagos que han recibido, dividendos, intereses, todo lo que ha recibido esa cuenta al 31 de diciembre de 2019 en este caso. Obviamente si el titular de la cuenta es una persona natural, obviamente el sistema o el procedimiento para identificar al titular es mucho más sencillo, la jurisdicción, porque es una persona natural la que está detrás de esa cuenta, y simplemente hay que verificar si esa persona natural tiene una residencia fiscal dentro de los países reportables. Pero los saldos son los saldos que mantienen en la cuenta el 31 de diciembre de las personas naturales y de las entidades pasivas. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que la próxima pregunta va ligada igual con el tema que nos comentaste. Las personas quieren saber cuál es la diferencia prácticamente del protector y del beneficiario final, porque quieren saber si quizás el protector puede ser igual que el beneficiario final, si cambia, si el protector puede ser otra persona que no sea el beneficiario final, perdón, y si al final entonces, ¿qué persona es la que entonces va a ser reportada? ¿El protector o el beneficiario final? Excelente pregunta, también es una pregunta muy recurrente. Las fundaciones de interés privado son vehículos flexibles y se adaptan, o la estructura depende de las necesidades de cada cliente. No hay una respuesta concreta o específica para eso, porque todo depende de cómo se estructuró la fundación de interés privado. Los protectores no necesariamente coinciden con los beneficiarios, pero también pueden coincidir. El protector, si una fundación de interés privado, y esto también es importante, no todas las fundaciones de interés privado tienen protectores. Entonces, si la fundación tiene establecido o estructurado con un protector o protectores, definitivamente entonces la persona controlante o la persona que ejerce control y que valida y refrenda todas las decisiones que toma el consejo fundacional, ese sería la persona controlante, y en este caso el protector. Si la fundación no tiene protector, entonces es el beneficiario final o el fundador, pero al final todo depende cómo está estructurada la fundación de interés privado. Cada situación es diferente. Perfecto. Acá tenemos una pregunta que nos la escribieron directamente para usted y consultan: ¿la información obtenida en el registro privado de beneficiarios finales será objeto de intercambio de información? También es una excelente pregunta, porque no es importante no confundir los temas, porque si bien es cierto, ambos temas son de este año, tienen tratamiento distinto. El tema del intercambio automático de información es un tema financiero para fines fiscales. Los que tienen que determinar y los que tienen la obligación de reportar a las entidades pasivas y a las personas que ejercen control y todo este tema de la autocertificación son las entidades financieras sujetas a reportar, es decir, los bancos, las aseguradoras, casas de valores, porque es tema financiero. En cambio, el registro privado de beneficiarios finales no es un tema financiero, es un tema de regulación, o que Panamá aprobó para poder buscar mecanismos para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra el financiamiento de armas de destrucción masiva, de terrorismo. Es un registro para buscar más transparencia, y entonces es un registro privado, no tiene nada que ver en materia financiera, es un sistema privado donde los agentes residentes somos los que vamos a suministrar esa información y alimentar ese sistema. Perfecto. La siguiente pregunta creo que va ligada a materia del señor Pablo, tema tributario. Nos consultan acá, señor Pablo,
Lo siguiente, un residente tributario extranjero, si se va del país, ¿cómo maneja el tema de liquidar su patrimonio? Si parte del patrimonio declarado es del exterior, que en este caso, ¿cuál sería el tributo para sacar el patrimonio generado en el país con fuentes de recursos del exterior? Bueno, eso es un esquema de planeación, ¿no? O sea, es una pregunta, digamos, bastante extensa. Allí lo que habría que revisar es que si el patrimonio generado, la riqueza generada en Colombia, tiene como origen el exterior, habría que evaluar si efectivamente esos activos ya fueron regularizados, ¿sí? Y no tienen ningún tipo de contingencia de carácter tributario, porque es que lo que determina la tributación en el país es la calidad de residente fiscal, ¿sí? Si esa persona natural es residente fiscal en Colombia, ¿cierto? Y sus activos, por ejemplo, sociedades, están en el exterior, habría que hacer un análisis para poder establecer si efectivamente eso está debidamente regularizado y declarado en Colombia. Si está todo ok, ¿sí? La salida de esos recursos en Colombia no te deberían generar ningún tipo de impacto tributario, porque finalmente existe algo que se llama economía de opción. Yo no estoy obligado a estar en donde no quiero estar o en donde no me hace sentido económico estar desde el punto de vista tributario. Entonces, tú puedes desplazar tu patrimonio a donde tú consideres, y lo que sí es importante evaluar es a dónde lo desplazas, a qué jurisdicción lo desplazas, y al final, en un esquema de estructuración, siempre, digamos que lo más importante es dónde están las personas naturales, ¿sí? Donde está la persona natural es donde está su capacidad contributiva y donde va a tributar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas personas tienen sus activos en el exterior, entonces tienen bienes inmuebles en Estados Unidos, acciones de portafolio con un banco en Panamá, no sé, distintos activos en Europa, pero viven en Colombia. Entonces, digamos que si ellos ejercen control sobre ese patrimonio desde acá de Colombia, toman decisiones. Aquí tenemos un criterio que se llama sede efectiva de administración para las sociedades. Entonces se puede nacionalizar ese vehículo que está en el exterior y hacerse tributar acá en Colombia. Entonces eso podría generar un riesgo de doble tributación, ¿sí? Entonces por eso ahí lo importante para evitar ese tipo de riesgos, ¿sí? Es que efectivamente al país a donde se esté desplazando el patrimonio sea un país, por ejemplo, que tenga convenios de doble imposición, que es un mecanismo sofisticado para poder generar, digamos, eficiencia a nivel tributario. Ese es un poco el mensaje. Listo, señor Pablo. Igual seguimos con usted, ligándonos al tema, obviamente, de legalización y demás, consultan el tema de las acciones. ¿Se legalizan? ¿Es un activo que se tiene que legalizar como usted, o normalizar, o el saneamiento como lo está explicando? De ser así, ¿cómo se calcularía? Sabiendo que las acciones, al estar en un mercado, obviamente todos los días va a cambiar. Quizás hoy vale algo, al día siguiente puede que no valga tanto. ¿Cómo ellos pueden saber qué valor es el que tienen que declarar? Sabiendo de que es cambiario, ¿no? Las acciones. O sea, claro, son dos cosas. Cuando son acciones en portafolios, ¿cierto? En donde, digamos que están sujetos a una valoración o devaloración de acuerdo a los índices de mercado, lo que se valora es el rendimiento del portafolio, ¿sí? Porque tú no puedes tener esa trazabilidad y esa métrica para poder hacerle seguimiento. Entonces, al final, digamos que el costo fiscal de ese activo, y como si lo hubiese registrado, debe venir dados por los rendimientos de ese patrimonio, ¿cierto? Luego, entonces, si se trata de unas acciones en una sociedad, es distinto, porque en la sociedad lo que haces es que estableces el costo fiscal con el histórico, ¿sí? El histórico del costo fiscal, que en muchos casos, fíjese que lo que se hizo en los procesos de normalización fue tomar el valor de incorporación, y ese fue el costo fiscal que se tomó. Entonces, digamos que la pregunta va enfocada hacia el mercado de valores, la respuesta es esa, pero aprovecho también para complementarla cuando se trata de acciones en sociedades. Perfecto, entonces para tratar de concluir el tema de las acciones sería, las acciones del mercado abierto sería un proceso histórico del portafolio del cliente, y si hablamos entonces de acciones que tengan sociedades activas, vendría siendo entonces el saldo que mantiene las cuentas de estas sociedades. ¿Sería sí, esa? El valor, digamos que cuando son sociedades, ¿sí?, de personas naturales que no tienen nada que ver con el mercado de valores, entonces lo que utilizas es el costo fiscal histórico, es el primer mecanismo que tienes, o el segundo mecanismo que tienes también es la autovaloración
de esas acciones, ¿cierto? Siempre que esté soportada en un análisis técnico. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que esta siguiente pregunta quizás nos puede ayudar a responder la señora Angélica, ya que es un tema quizás más ligado a Panamá. Consultan que el reporte que se va a hacer de los saldos en las cuentas en Panamá tiene alguna base mínima, ya que hay cuentas quizás de que la persona la abrió en su momento, pero ahora la cuenta está inactiva o está activa. ¿Qué cuentas se van a reportar todas sin importar su estatus actual? Activa, inactiva, la uso, no la uso. Ellos quieren saber y si va a tener un saldo mínimo a reportar, es decir, si tengo una cuenta de $100, ¿estas cuentas van a ser reportables, no van a ser reportables? ¿Qué nos dice la ley en esta parte? Bueno, cuando empezó el tema del intercambio Panamá, precisamente Panamá con el intercambio automático de información, Panamá en el 2016, con la ley 51, estableció una serie de parámetros que sirven como marco regulatorio para los futuros intercambios de información financiera en materia fiscal. Sin embargo, los bancos tienen un criterio amplio en el sentido de que ellos pueden suministrar y reportar toda la información de los saldos o los saldos en las cuentas. No necesariamente tienen que reportar un mínimo. Ya ese criterio los bancos en la práctica están reportando los saldos en las cuentas, inclusive las cuentas, si fueron canceladas o fueron cerradas, se reportan los saldos que se mantenía al momento del 31 de diciembre del 2019. Y este reporte también es importante aclarar que es un reporte anual. Entonces, todos los años, las entidades financieras sujetas a reportar tienen que brindar esa información. Entonces, y esa información definitivamente todos los años se tiene que actualizar. Pero los bancos estarán reportando todos los saldos, así para palabras sencillas. Perfecto. Bueno, hay una pregunta que nos hicieron, que cómo pueden saber cuáles son estas 64 jurisdicciones. Creo que es una que se puede buscar en Google por el medio del decreto. Por supuesto, igual con mucho gusto nos pueden contactar, nosotros tenemos el listado de los 64 países, igual aparece en el decreto 343 que fue emitido este año, está el listado de los 64 países o las jurisdicciones reportables, exacto. Perfecto, entonces para responderle la pregunta a este cliente puede buscar fácilmente decreto 343, Panamá, listado, y le tiene que aparecer entonces la lista con la Gaceta Oficial y todos los países entonces que Panamá ha incluido en su lista para reportar. Sabemos que bueno, el tema ha sido un poco extenso, hay muchísimas más consultas, pero ya son un poco más técnicas porque obviamente no todos los clientes mantienen la misma estructura, sus finalidades de cuenta son distintas, así que le pedimos a los clientes que cualquier otra duda nos pueden consultar a los correos o directamente al oficial que le contactó, para poder pasarle entonces el contacto de nuestros especialistas del día de hoy, Angélica Marrero de Mulford Abogados y Pablo Pérez, Tax & Corporate, que se encuentra así directamente en Bogotá, y Angélica con nosotros acá en Panamá. Cualquier otra duda igual por parte del banco, de cuentas que quieran aperturar con nosotros, en temas si quieren saber un poquito más acerca de nuestra información financiera, también con gusto pueden escribirle directamente a la persona que le contactó, puede ser la señora Adriana de la oficina, o algunos oficial de cuenta, y con gusto obviamente también le vamos a estar enviando nuestra presentación corporativa. Esperemos de que la mañana de hoy haya sido muy enriquecedora para todos ustedes. Sabemos que un tema extenso, cambiante con el día, pero esperemos haber podido servirle de ayuda en la mañana de hoy. Le doy la palabra a la señora Marlene para que se pueda despedir como nuestra vicepresidente de Banca Privada y Banca Internacional. Bueno, feliz, estamos muy contentos porque la verdad que estas dos presentaciones excedieron nuestras expectativas. Los clientes que han participado están muy interesados en poder después contactarles y aclarar dudas un poco más profundas, como nos comenta Ana Lucía. Esto ha sido excelente presentación. Le doy las gracias a Pablo y le doy las gracias a Angélica, porque la verdad que fue exactamente lo que nosotros era nuestra intención, pues que fuera un conversatorio, que fuera algo muy ameno entre todos, y pues creo que de parte de Credit Corp Bank no tenemos más nada que agradecerles a todos, a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes por su participación, y bueno, cualquier cosa pónganse en contacto con nosotros que les damos los contactos que necesiten. Muchas gracias y que pasen buen día.